Capítulo 3. Conociendo a la familia, un nuevo día iniciaba en el campamento mestizo, los monstruos rugían en el bosque, las arpías se insultaban entre sí y los mestizos tenían sus actividades de siempre en el campamento. En las forjas resonaban los martillazos sobre el metal y las chimeneas expulsaban humo y fuego. El tan temido y famoso muro de escalada del campamento borboteaba lava y escupía bolas de fuego sobre los pobres campistas, que decidieron utilizarlo para mejorar sus reflejos, aunque la mayoría terminaba chamuscado o con partes de su cuerpo ardiendo. Y en la cima de este, se podía observar cómo nuestro protagonista se encontraba recuperando el aliento. Su camiseta naranja del campamento mestizo se encontraba chamuscada y aterrada, mientras que su cabello echaba un poco de humo en donde la lava había hecho contacto. Hacía ya 6 meses que había llegado al campamento mestizo y ahora este lugar estaba muchísimo más poblado que antes, pues la mayoría de los campistas eran únicamente estivales. Mientras descansaba, Issei logró ver cómo Quirón se acercaba y decidió bajar del muro para recibirlo. Dando un salto, el joven empezó a caer, pero cuando estaba a unos metros del suelo, él desplegó un par de majestuosas alas rojas y doradas, similar a las que tendría un reptil, con las cuales planeó hasta llegar a donde el centauro, el cual le sonó al verlo llegar, aunque sin duda estaba sorprendido de lo rápido que se adaptaba su alumno a lo de ser, aunque sea solo parcialmente, un dragón. «Buenos días, Quirón-sensei», lo saludó Issei, «¿qué estás haciendo por aquí?» «Hola Issei, buenos días a ti también», le regresó el saludo. «De hecho venía a buscarte». «¿Buscarme? ¿Me necesita para algo?» Ante la pregunta, la expresión de Quirón se volvió una de preocupación por unos instantes para luego volver a ser la sonrisa de siempre. «Así es, pero será mejor que te lo explique en la casa grande». Ambos comenzaron el silencioso camino hacia el edificio principal del campamento, el cual no quedaba demasiado lejos por suerte. Al llegar, Issei pudo observar cómo en la sala se encontraban presentes 4 personas, 2 de estas eran su hermano y Annabeth, pero los otros 2 eran desconocidos para él. Se trata de 2 adultos, un hombre y una mujer. La mujer, a la cual Issei le daba unos 30 años como mucho, era una belleza en toda la extensión de la palabra, tenía el cabello rubio ondulado, su piel estaba ligeramente bronceada y tenía una figura atlética que sin duda le quedaba ideal, el rostro era hermoso pero tenía una expresión tan seria que resultaba intimidante. Según Issei, debía medir alrededor de 1,70 y vestía una blusa de color crema con cuello alto acompañada con unos vaqueros holgados y unas botas. El hombre, por otro lado, parecía rondar los 45 años pero sin duda se veía muy bien, tenía el cabello negro azabache y poseía una barba bien arreglada del mismo color, estaba perfectamente bronceado y al contrario que la mujer, él tenía una sonrisa en el rostro. Era muy alto, alrededor del 1,90 m, así como una musculatura notoria. Vestía un atuendo totalmente opuesto al de la mujer, pues aquel hombre llevaba puestas unas bermudas blancas, acompañadas de una camisa hawaiana color azul con estampados de palmeras y peces con lentes de sol, que junto a sus sandalias playeras y la bebida con una sombrilla miniatura lo hacían ver como un pescador sobrenaturalmente apuesto. Al ver a ambos adultos, Issei sintió que sus rostros le resultaban familiares, pero no fue hasta que vio sus ojos que supo frente a quienes se encontraba. Los ojos de la mujer eran de un color gris tormenta que solo había visto en los mestizos de la cabaña 6, eran del mismo color que los ojos de su madre. El hombre, por otro lado, tenía ojos color verde mar que él veía cada día cuando observaba su reflejo en un espejo. Si a eso le sumaba la poderosa presión que provenía de ellos, no hacía falta ser un genio para atar algunos cabos. «Socio, ellos son», comenzó su compañero reptil expectante por esa situación. «Sé quiénes son Drake», le respondió telepáticamente el mestizo. Quienes se hallaban justo en ese momento frente a él eran nada menos que dioses, y no dioses cualquiera, sino que se trataba de Poseidón y Atenea. Su padre y su abuela estaban justo frente a él. «Entonces», comenzó Perky tratando de romper el silencio incómodo, «Issei, ¿sabes quién es, hijo?» Luego de decir esto recibió un codazo de su pareja. «Su cerebro no está lleno de algas como el tuyo, sesos de alga», le reprendió en un susurro, «¿no lo ves?» Ella le señaló a su paralizado sobrino, él ya sabe la respuesta. Luego de decir esto ambos se quedaron en silencio viendo cómo se desarrollaba la situación. Issei ignoró esto y miró primero a Poseidón. «¿Pepa padre?», preguntó para recibir un asentimiento de Poseidón mientras este le sonreía con calidez e inmediatamente después de mirar a la mujer, «¿Abuela?». Ahora fue Atenea la que asintió con una tenue sonrisa casi imperceptible pero presente. «¿Y yo?»,
El jovencito no sabía cómo reaccionar, su madre le había dicho que algún día conocería a su padre y hasta estaba empezando a sospechar que lo conocería tal y como lo había hecho su hermano, luego de una misión peligrosa en el inframundo, evita una guerra civil y solo viéndolo unos momentos. Aparentemente él no tendría que esperar tanto, puesto que lo tenía justo enfrente y no tenía la menor idea de cómo reaccionar. ¿Qué debías hacer? ¿Inclinarse? ¿Abrazarlo? ¿Darle un puñetazo por nunca haber pasado ni siquiera a saludar? No sabía qué hacer, aunque sin duda su favorito en ese momento era la tercera opción. Perky pareció notar eso, por lo cual carraspeó llamando la atención de ambos dioses y de Issei. Papá, Poseidón miró a su hijo mayor, creo que Issei no entiende qué es lo que hacen ustedes aquí. Después de decir esto, ambas deidades observaron a Issei, aparentemente recién notando esto. Atenea fue la primera en hablar. ¿Acaso no puedo conocer a mi nieto? Preguntó la diosa como si fuese lo más obvio del mundo, aunque miraba con cierto desdén a Perky. Y yo vine por lo mismo, es hijo mío después de todo, argumentó Poseidón tras decir esto, ambos se acercaron a un nervioso Issei, el cual sintió como lo estaban analizando con la mirada. No cabe duda, dijo su padre, eres todo un galán como yo. Tras decir esto despeinó con su mano a su hijo más joven mientras sonreía al ver a su hijo primero sorprendido y luego avergonzado, como se alegraba de que las viejas leyes que le impedían a los dioses ser cercanos a sus hijos ya no existían. Atenea, al ver esto solo resopló. Deberías agradecer que sacó el intelecto de su madre, si hubiera sacado el tuyo el mundo tendría a otro Perky Jackson. Ante ese comentario, tanto Poseidón como su hijo mayor la miraron ofendidos. No comprendo cómo es que dos de mis hijas más inteligentes se fijaron en ustedes dos. Ya cállate de una vez cara de budo, le replicó Poseidón. Oblígame barba Percebe, le devolvió el insulto Atenea. Issei, quien se había alejado de ambos y ahora se encontraba mirando la discusión junto a Perky, Annabeth y Quirón moviendo la cabeza hacia ambos lados como si se tratase de un partido de tenis pero de insultos estúpidos. ¿Hueles a mariscos? ¿Ratón de biblioteca? ¿Cara de caballo? ¿Como libros? ¿Aliento de pescado? ¿Sábelo todo? ¿Esto es normal entre ellos? Preguntó Issei a su hermano y cuñada mientras que ambos seres divinos seguían insultándose entre sí. Sí. Perky se mostró avergonzado de su padre, ellos se llevan como perro y gato. Madre, susurró Annabeth quien también se mostró avergonzada mientras su cara se volvía más roja a cada momento. Por fortuna, Quirón tomó cartas en el asunto y aclarándose la voz llamó la atención de ambos dioses. Señor Poseidón, Lady Atenea, ¿podrían centrarse en el tema que nos concierne hoy por favor? Ante lo dicho por el centauro, ambos dioses tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados. Tienes razón Quirón, tenemos que concentrarnos, dijo Atenea mientras Poseidón asentía de mala gana a lo dicho por su sobrina. Verás, hijo, comenzó Poseidón, no vinimos aquí únicamente para conocerte, esto desconcertó a Issei. ¿Entonces hay otro motivo? Su padre iba a volver a hablar pero Atenea lo interrumpió. El consejo dictaminó que debes realizar una serie de misiones para comprobar si eres leal al Olimpo. No hay precedentes de que el coquino Dracos estuviera de nuestro lado, por lo que Zeus, Artemisa y Ares han exigido que demuestres tu lealtad o seas cazado por ellos. ¿Qué? Hijo, esto se planteó cuando tú llegaste al campamento, comenzó a narrar Poseidón, en cuyo rostro se podía ver el desagrado por la decisión del Consejo 6 meses antes, solsticio de invierno, reunión del Consejo Olímpico. El salón de los tronos del Consejo Olímpico era un caos total. Los dioses parecían estar a punto de entrar en una batalla campal. Hestia, Hera y Deméter intentaban por todos los medios hacer razonar a su familia, pero sus palabras no parecían surtir efecto. ¿Qué está pasando? Eso es fácil de contestar. Zeus había descubierto que el hijo de Poseidón estaba en el poder de una Longinus. Esos tan temidas armas ya ponían nervioso al rey de los Olímpicos. Aún recordaba con claridad cómo había sido humillado por un portador de Annihilation Maker durante la Primera Guerra Mundial. No solo había sido vencido por un humano, sino que había tenido que aceptar el apoyo de Poseidón y Hades para lograr matar a ese incordio. Ese condenado mortal le había dado batalla a 3 top 10. Dioses capaces de destruir continentes enteros. Nunca en su vida había sufrido tal humillación. Él, un poderoso top 10, había sido casi vencido por un mortal que contaba con una Longinus. No había estado tan contra las cuerdas en una pelea desde esa ocasión en que empató contra Indra cuando eran ambos mucho más jóvenes e idiotas.
Como sea, eso no importaba ahora, lo que importaba era pensar en algún medio para deshacerse de ese mocoso de Poseidón que tenía una de las peores Longinus, la jodida Boosted-Gear. Ya había matado con sus propias manos a un par de sus portadores en el pasado por haber amenazado al Olimpo, pero en esta ocasión ya no podía ser así. Que el actual Sekir Yutei, como se le conoce en la tierra natal del mocoso a los portadores de ese guantelete de mierda, fuese hijo de su hermano y nieto de Atenea complicaba mucho las cosas. No podría matarlo con el pretexto de ser posible una amenaza sin desencadenar la furia de ambos, y ni siquiera él podría hacerle frente a ambos solo, tan solo su hermano ya lo igualaba en poder y no tenía la seguridad de que el resto del consejo estuviera de su parte. Hera seguía enfadada con él por haberla exiliado durante la última guerra contra Gaia. Hefesto no perdería la oportunidad de intentar investigar esos condenados artefactos de Elohim. Afrodita, era inútil tratar de razonar con ella sobre un hijo de Poseidón, siempre estaría de su parte porque al parecer sus vidas románticas eran, dicho con sus palabras, demasiado interesante como para no darles toda la atención posible. Hermes ya estaba barajando la oportunidad de tenerlo como amigo, un dragón celestial podría ser muy útil para fastidiar a otros panteones al parecer. Apolo se mantenía en silencio, pero posiblemente él supiese algo importante, el ser dios de las profecías le permitiría saber el destino de los mortales, y por su expresión parece que apoyaría al mestizo. Era bien sabida la amistad que mantenían Dionisio y el dragón celestial Draiga, por lo que tampoco podría contar con él. Demeter ya planeaba una dieta balanceada y llena de cereales para él y el dios no pudo evitar sentir pena, ni siquiera Zeus odiaba tanto al mocoso como para desearle esa tortura, su hermana había estado demente por los cereales desde la invención de la granola y las barras nutritivas libres de calorías. A Hades esta situación le daba igual, prefería no relacionarse con los dragones celestiales, aún a día de hoy el inframundo seguía en reparaciones por las peleas del rojo y el blanco luego de que estos muriesen a manos del dios de la Biblia. Eso solo dejaba a Zeus con Ares y Artemisa apoyándolo. Ares solamente quería ver el mundo arder, por algo era el dios de la guerra. Artemisa, por otro lado, sentía muchísimo interés en cazar a un dragón celestial. Ahora que él sabía las alineaciones que tenían los dioses, tenía que encontrar una forma de hacer que maten al mocoso y así no tener que intervenir directamente. No estamos seguros de que ese mestizo, el Coquino Dracos, Sekiryute o como quieran llamarlo, sea leal a nosotros. Tras decir esto, Mirada recibió aún más cargadas de intenciones asesinas de Poseidón y Atenea, pero los murmullos del resto de los dioses que le daban cierta razón los mantuvieron sin protestar. Ese mestizo es peligroso, dijo Ares, y ninguno pudo argumentar nada, era una verdad tan grande como una casa que un hijo de Poseidón era peligrosa al igual que un portador de Longinus. Combinar ambos en un enemigo del Olimpo era una imagen francamente aterradora para todos en aquella sala. Permíteme darle caza, padre, solicitó Artemisa con una seriedad extrema, debemos deshacernos de él antes de que sea una amenaza. Como Zeus esperaba, dos de sus hijos más leales estaban de su parte, sin embargo, ¿acaso insinúan que mi hijo se rebelará contra nosotros? Preguntó Poseidón en un tono tan aterrador que le heló el licor en las venas a Ares y Artemisa. El rey de los mares se había puesto de pie con su tridente en la mano, dispuesto a defender la inocencia de su hijo con la fiereza de un león. Pero sorprendentemente no estaba solo. Dionisio, Hefesto, Hestia, Apolo, Afrodita, Demeter y Atenea también se habían puesto de pie con sus símbolos de poder empuñados. Hades, Hera y Hermes aún estaban sentados y permanecían neutrales al conflicto. Por parte de Zeus, quien empuñaba su rayo maestro, tan solo Artemisa y Ares lo apoyaban. Más de la mitad del consejo estaba del lado de Poseidón en esto. Todos tranquilos, no hace falta ponerse violentos. Quien dijo esto fue Hermes, el cual se había levantado de su trono e intentaba actuar de mediador, aunque su caduceo se encontraba en su mano listo para detener alguna posible pelea. Buscando una forma de solucionar esto sin arriesgarse a una pelea, a Zeus le llegó una simple palabra a la mente. Misión. Como no lo había pensado antes, si lo enviaba a algunas misiones muy peligrosas, algún monstruo tendría suerte y lo eliminaría. Hay que enviar al mestizo a una misión, propuso ganándose miradas mortíferas de Poseidón y Atenea, pero de interés para los demás olímpicos excepto a Hades, que seguía viendo todo con aburrimiento desde su trono, le daba igual si sus hermanos se mataban entre sí, mientras que no hacían crecer aún más su reino y lo atarearan aún más a él no le importaban, de todas formas para ellos él no era importante.
Solo piénsenlo, si ese mestizo prueba su lealtad cumpliendo las misiones que le impongamos no habría motivo para considerarlo una amenaza, continuó hablando Zeus, si el mocoso no está a la altura ya saben lo que pasará, finalizó con una sonrisa de autosuficiencia. Sus palabras habían tenido el efecto esperado. Los simpatizantes de Poseidón habían bajado sus armas, pero seguían mirándolo con cautela. Hay que hacer una votación, propuso con una voz suave el señor de los muertos, dejando sorprendido a más de uno, no estoy de acuerdo en que Zeus quiera matar a un niño por algo que no estaba bajo su control. Las mandíbulas de más de uno de los olímpicos estaban por alcanzar sus rodillas. ¿Hades estaba defendiendo a un hijo de Poseidón? ¿Están de acuerdo en votar o no? Rezongó ya empezando a ponerse de mal humor. Ese sí, votamos, fue lo dicho por Hestia dándole la razón a su hermano menor. Zeus y Poseidón finalmente salieron del shock y tan solo asintieron con la cabeza, dando su aprobación para la votación. ¿Los que están a favor de ejecutar al mestizo antes de que sea una amenaza? Tras la pregunta de Zeus, únicamente 3 manos se levantaron, la suya, la de Artemisa y Hades. ¿Aquellos a favor de que mi hijo tenga una oportunidad de probarse en una serie de misiones? Ante la pregunta de Poseidón, todas las manos restantes, es decir, Hera, Hestia, Demeter, Apolo, Dionisio, Afrodita, Hades, Hermes, Atenea, Hefesto y el propio Poseidón, se vieron levantadas. Supongo que está claro qué es lo que se hará, murmuró con gracia Hades, vaya que le gustaba fastidiar los planos de su hermanito menor. Doy por finalizada esta reunión, concluyó Zeus para luego desaparecer tras un trueno. Reina del drama, murmuró Hades al tiempo que desaparecía en las sombras. Esperemos que puedas superar esto, Isei, murmuró Poseidón para luego desaparecer en una brisa marina, ahora venía la parte fea para él, decirle a Anfitrite que ahora tenía un nuevo hijastro y esperar que no lo dejara durmiendo en la sala de juegos del palacio otra vez. De vuelta al presente toda esta información dejó mudo a Isei, los dioses no lo veían como alguien de fiar. Es decir, los entendía, por lo que Drake le había contado, sus predecesores se habían enemistado en múltiples ocasiones con el Olimpo, pero apenas era un niño y ellos lo habían protegido de cierta manera, ¿por qué se rebelaría contra ellos? Perky, por otro lado, estaba indignado. Su hermano no había hecho nada que pudiese ser indicador de rebeldía contra los dioses. Ni siquiera había salido del campamento maldita sea. Su mirada se encontró con la de Annabeth y pudo ver que ella pensaba lo mismo, pero no había nada que ellos pudieran hacer si se trataba de una decisión del Consejo Olímpico. ¿Qué es lo que debo hacer? Ambos mestizos, el centauro y los dioses miraron sorprendidos al más joven de la sala, pensaron que se negaría o que trataría de buscar otra salida, pero parecía decidido a probar su valía y lealtad. Pasada la sorpresa inicial, Poseidón se volvió a acercar a su hijo más joven con clara preocupación en el rostro, Perky ya le había causado algunos infartos con sus misiones hacía años, esperaba no tener a otro hijo con tendencias suicidas. ¿Estás seguro de esto, Issei? Podemos intentar persuadir a, no pudo terminar debido a una interrupción de Issei. No padre, haré las misiones que hagan falta, si no estoy convencido en mí les demostraré con mis acciones que están equivocados. Poseidón y Atenea no pudieron hacer más que impresionarse por la férrea determinación que tenía el mestizo, pero se llevaron otra sorpresa más al notar cómo los ojos de Issei habían cambiado de color. Ahora, en lugar del verde mar propio de Poseidón, sus ojos eran tan grises como las nubes de tormenta en un huracán, el color que tenían los ojos de los hijos de Atenea. ¿Sería esto el resultado de la mezcla de sangre de Poseidón con la de una hija de Atenea? No lo sabían con seguridad debido a que no había precedentes de un hijo nacido de una unión como esta, por lo cual esto era terreno desconocido para los olímpicos. Perky, y sorprendentemente, Annabeth no entendían nada, los ojos de Issei habían cambiado de color. ¿Algo como eso podía pasarle a los semidioses? ¿Qué es lo que debo hacer? Volvió a preguntarle a Issei, que aparentemente no había sentido ningún cambio en él. Saliendo de su sorpresa por el cambio arrepentido de aspecto de su hijo, que ahora se veía más, como decirlo intimidante quizás. Que hace un minuto, Poseidón se aclaró la garganta decidiendo ignorar ese detalle y contestar la pregunta de Issei. Pues, ya que es tu primera misión deberás ver al oráculo, cuando acabes regresa aquí y hablaremos de tu misión.